capítulo 4, versículos del 1 al 10. Amén. Dice, Por ¿de favor. dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Le continúa, pastor? Sí, Pero, amén. ahí en el 6:7 hacemos una pausa. Bien, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bien, veamos aquí cómo comienza este capítulo de Santiago, amados hermanos. Y el Señor deletrea una serie de cuestiones que bien las podemos encapsular en los tiempos que vivimos hoy, ¿no? Ahorita vemos que pues, ya se desató aparentemente el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero, y nos alertamos, ¿no? Y no, pues que la guerra, pero al final de cuentas el hombre no ha dejado de estar en guerra todo el tiempo, incluso con su mismo yo. Entramos en conflicto. Y esa parte lo entendemos también y podemos retomar alguna parte de la enseñanza de Pablo en Romanos 7. Batallamos. Pero el Señor aquí dice, ¿dónde vienen estos pleitos? ¿Sí? Y dice el Señor, ¿acaso no es de sus pasiones que todavía están en vuestros miembros? Y adelante menciona algunas de ellas, ¿va? Codicia, ¿sí? Envidia, ¿sí? Y falsos deseos. Hace algún tiempo yo compartía una enseñanza que decía que el pecado, la tentación, ¿verdad? Que a veces nos anda ahí dando vueltas, proviene de un deseo, ¿sí? Por eso el Señor nos manda mucho cuidar nuestros pensamientos en todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esa tentación se genera de un deseo. Hace algún tiempo también compartí que cómo no, nos cuesta trabajo entender que si el Señor nos ha limpiado, nos ha hecho personas nuevas y insta en renovar nuestra mente, ¿cómo podemos seguir teniendo aquí pensamientos, ¿verdad? Que no honran al Señor y que no están dentro del plan del Señor a simple instrucción, mucho más allá de lo que podamos ir comprendiendo de su voluntad. Hay circunstancias que se dan a simple instrucción, y nos cuesta trabajo, y aquí el Señor nos aclara de dónde vienen. Dice, de las pasiones que siguen combatiéndose entre sus miembros, ¿sí? Ahora, estoy preparando un tema, amados hermanos, de que nos ayuda a comprender por qué somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, y cada una de estas partes que las cuales Dios nos compuso, tienen un papel en nuestro rol como creación del Señor, tienen un papel. Y a veces hablamos y decimos que los animales no participan de estas tres composiciones, solamente de dos, y nunca nos hemos dado la tarea de pensar el por qué. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos damos la tarea de pensar por qué somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Y cómo el Señor, en la demanda de su amor, nos pide algo que compone cada una de estas partes. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo tu espíritu. ¿Por qué no dice con todo tu espíritu y ese se encarga de todo? ¿No? El Señor aclara y menciona cada una de las partes que nos compone como personas físicas.
cuerpo, alma y espíritu. Pero vamos a enfocar ahorita el punto. Y entonces el Señor dice que, dice, codizáis y no tenéis, matáis, ardes de envidia, ardes de envidia, y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. A ver, el Señor aquí nos habla de una batalla cruenta, pero nos dice que estamos así, que nuestro cuerpo está lleno de pasiones porque no pedimos. Pero en el 3 dice, pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué quiere decir esto? Que esas mismas pasiones que tienen controlado nuestro ser nos llevan a no poder lograr entender y comprender la voluntad del Padre, que nos hace pedir mal. Y no importa, esa es la oración más hermosa, más duradera, al rayo de la madrugada. Si está envuelta de estas pasiones, está mal. Y el Señor no la considera porque dice, no estás pidiendo, no estás pidiendo, no estás pidiendo lo que necesitas en este momento entender que necesitas pedir para que puedas recibir. ¿Por qué? Porque hay contienda en tus miembros. ¿Sí? Ahora, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, ahí nos está haciendo entender que esas pasiones que siguen combatiendo en nuestros miembros se ven influenciadas ¿por qué? Por las cosas del mundo. Bien, no perdamos de vista codicia, envidia, ¿sí? Y malos deseos. No lo perdamos de vista. ¿Qué lo genera? Un entorno que está ahí, que es el mundo, pero que nosotros no nos hemos logrado o no hemos querido o no nos conviene desprendernos del todo. Entonces, estamos enemistados con Dios. Estamos enemistados con Dios. Y vuelvo a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque muchas de las circunstancias que podríamos aterrizar en este punto podrían hablar de enojo. Y les he dicho, enójate, pero no peques. No todo tu enojo es pecado. Dios está diciendo que no te enojes. Está diciendo cómo como hijos de Dios tenemos que resolver los asuntos, ¿verdad? Y que el Señor nos demanda que lo hagamos como Jesús lo hace. ¿Sí? Entonces, quiero que entendamos algo. En el concepto que tú lo quieras ver, que si el proceso, que estamos chiquitos, que apenas ahí voy creciendo, en el concepto que tú lo quieras ver, si el mundo está manipulando alguna área por lo cual estamos nosotros compuestos, alma, cuerpo y espíritu, eso nos lleva a estar enemistados con Dios. Lo está diciendo el Señor. Lo está diciendo el Señor. ¿Sí? Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, es una declaración de Dios mismo, enemigo de Dios. No es una apreciación de Santiago. ¿Sí? 5. Vean cómo dice el 5. ¿O piensas que la escritura dice en vano? O sea, Santiago dice, espérame. Por si crees que viene de mí, o piensas que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros. Y ahí viene esa parte. A reserva que Dios me permita compartir ese estudio. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, morada, habitación, edificio. Así lo menciona el Señor en su palabra, que eso es nuestro cuerpo, morada, habitación, edificio. Así lo menciona el Señor. Y aquí dice, o piensas que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente.
quien ahora Dios, por decisión común contigo, ha introducido aquí para que more, habite, gobierne, reine, ¿sí? ¿Verdad? Nos anhela celosamente. Nos quiere completos, enteros, al 100. Por eso dice, amarás a Dios, ¿sí? Con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres, con todo lo que Dios te constituyó. Entonces, entender esto es una invitación a convertirnos parte del plan de Dios. Bien, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso el Señor dice, si mi pueblo se humillare, ¿cómo dice esa cita? ¿Alguien la tiene o me puede ayudar a buscarla en lo que seguimos dando y después compartirles? Si mi pueblo se humillare. Por eso el Señor demanda humildad, humillación. Dice, versículo 7, someteos. ¿Sí? ¿Qué es someterse? Lo hablamos mucho cuando al varón le conviene que la varona se obedezca a ese mandamiento, que se someta a su varón. Pero el Señor también lo demanda a todos los que hemos creído. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, que es poner resistencia, ¿sí? Y huirá de vosotros. Entonces, al menos a tu alrededor, el diablo ya no tiene nada que hacer. Porque si él está buscando a quien devorar, sabe que tu humillación a Dios, tu sometimiento al Señor, ya no te hace una presa fácil. Aunque hemos vivido engañados muchísimo tiempo por siervos que dicen que Satanás le atrae contra él porque él sí sirve al Señor, que Satanás a cada rato le quiere meter el pie porque él sí convierte almas, que Satanás lo quiere matar porque él sana enfermos. Satanás anda buscando a quien devorar. Y ya vimos que va por los más débiles, porque el que se humilla y se somete a Dios resiste al diablo y huye, ya no te anda cazando. Pero ahí nos inventan historias fantásticas de que al final de cuentas sabes que es tu enemigo y va a esperar, va a aprovechar cualquier situación para destruirte. Todo aquel que ha creído en el Señor, no aquel que sana y que libera y que se mete unas espíritus bien padrotas. No. Fantasías de ayer y de hoy y de siempre. Pastor. Es a todo aquel que ha confesado a Jesús como Salvador, lo quiere destruir el diablo. Pastor, pero el Señor dice, hey, humíllate. La cita es a ver, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. A ver, explíquenme. ¿Por qué el versículo no comienza? Si mi pueblo orare. ¿Por qué comienza pidiendo a Dios que se humille? Porque tenemos que comenzar con el arrepentimiento. Ahora nos podemos imaginar cómo Dios ve nuestras oraciones cuando somos soberbios, cuando somos soeces, cuando somos prepotentes. Pastor, no tengo que mucha enseñanza, me la comparte. Ora el Espíritu, a ver si estás en posiciones de que yo te comparta esto, porque esto es una revelación que no a cualquiera se le da. Pero la noche voy a orar a mi Señor. ¿Por qué no comienza el Señor con la oración? ¿O por qué no empieza con el ayuno? ¿Sí? No dice, si mi pueblo ayunare, orare, o mi pueblo orare y ayuna. No, dice, si mi pueblo se humillare. Pero aquí también está diciendo, se someta. Se someta. Y mientras no te entendamos esa parte, quiero dejarte en claro, no lo digo yo, lo dice la Biblia,
que estamos constituidos enemigos. Dice el Señor, y vas a seguir ardiendo de envidia, y vas a seguir codiciando, porque no estás pidiendo. A ver, espérame, no estoy pidiendo, pero después me dices que si pido, y aún así pido mal. Pues sí, porque no te has humillado y te cuesta trabajo someterte. ¿Sí? Y hablaba en un principio de que a pesar de todas las enseñanzas que el Señor día con día en nuestro diario andar en Cristo Jesús nos va preparando y nos va enseñando, hay instrucciones básicas. Hay instrucciones básicas. Lo compartíamos el domingo, dice, compartíamos de Marcos, ¿verdad? Dice, este es el principio del Evangelio. Enderezar los caminos del Señor. O sea, no es de que, Señor, a mí úsame, y aunque después ya me santifiques, no. Señor, si ahorita requieres guerreros, yo estoy presto, yo soy gallo, mándame donde sea, y ya después vemos lo de la santificación, al fin que eso puede esperar. No. Dios es un orden. Y volvernos parte del plan de Dios es entender ese orden. ¿Sí? Es entender ese orden. Sin importar que efectivamente sanes y saques demonios, sin importar eso, porque al final de cuentas, ¿verdad? El Señor les dijo, hey, déjenlos, porque el que no está conmigo está contra mí, ¿sí? Pero al final, yo les diré, no te conozco, ¿quién eres? Sí, no rechazo que sí, que efectivamente saquen demonios y sanen enfermos y liberen, no rechazo eso, porque es bíblico. Y Jesús mismo les dijo a sus discípulos, hey, déjenlos. Es que no son de nosotros, ¿y a ti qué? El que no está conmigo está contra mí. Pero al final, en todo, si entrelazamos esa enseñanza, el Señor dice, ¿y ustedes quiénes dicen que son? Ay, ¿qué pasó, Jesús? No te lleves. Pues en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. A ver, espérenme. A ver, ¿otra vez tu apellido? ¿Cómo dice? Rivera Sasa. Me conocen como el cazador de demonios, señor. A lo mejor por eso no me encuentro ahí en la lista. Y hasta te pusieron nombre. Sí, era muy famoso. Me veían los demonios que huían, señor. A ver, chécalo bien. A ver, vamos a buscar a Rivera Sasa, cazador de demonios. No, pues no estás. De haber un error que pasó, señor, yo en tu nombre y en el Estadio Azteca cuando lo llené. Entonces ahí entonces te busco como el llenestadios. A lo mejor es eso, a ver, llenestadio. No, pues no estás. Apartaos de mí, hacedor de maldad. Porque lo que sí sé es que tu corazón estaba lleno de codicia y de envidia. ¿Y qué crees? Por eso no vas a recibir. Por eso no vas a recibir. Porque en tu ego, en tu yo, en tu falsa humildad, no te percataste que estabas enemistado conmigo. Entre los aplausos, entre la corredera de gente para tocarte porque eras el ungido de la colonia, no te percataste que estabas enemistado conmigo. ¿Por qué? Porque nunca te quisiste someter. Y por más que te recomendaban, hey, ponte a cuentas, ya media este asunto, ya arréglalo, acepta tu % del daño y habla con él, que tú dices que es el culpable del 99%, pero abraza tu 1%, arregla este asunto, pide perdón o busca la reconciliación. No. Y más, si eres de los ungidazos, pues menos, ¿no? O sea, a ver, hermano, ubícate, o sea, estás pidiendo que yo, el siervo del Señor, el que muevo naciones, vaya y pida perdón, ubícate, el Señor lo reprenda.
y tome cartas sobre el asunto, sobre su vida. Y para circunstancias de tu ego, resulta que lo muerde un perro al otro. ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo el Señor lo está reprendiendo? Capichi. No, hermanos, ya. Si no agarramos las primicias, ¿sí? De las enseñanzas del Señor, dice el Señor mismo lo pide, ¿sí? Toma los primeros rudimentos que has olvidado, el Señor mismo lo pide, y nos humillamos y nos sometemos, no podemos ser parte del plan del Señor. No podemos ser parte del plan del Señor, ¿sí? 8 al 10, hermanita. Sí, pastor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Nuevamente, cierra el Señor la enseñanza, humillaos. Sí, humillaos. Delante del Señor, Esto está llamando, un llamamiento a cuentas, Es culto privado, es personal, vuelvo y insto, y no vamos a bajar el dedo renglón de verdaderamente entender qué significa que nuestra conversión, nuestro caminar, nuestra intimidad con el Señor, nuestra salvación, las promesas que recibamos, es personal. Es personal. Ya vieron, ahorita yo me busqué en la lista, ¿no? Sus apellidos, Rivera Zarza, el echador de demonios, señora. Se me hace que estoy hasta con negrita, señor. Pues ni apareces, tipo, ni apareces. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no entendemos, no comprendemos la voluntad del Padre, nos cuesta trabajo ser parte de ese plan. Y entonces empezamos a impulsar el nuestro. Lo que le pasó a los fariseos, lo que le pasó a los saduceos, empezaron a impulsar su razonamiento, su justicia. ¿Sí? Y empezamos a hacer planes sin consultarlos con Dios. Y luego oramos y pedimos que Dios bendiga esos planes que hicimos, ¿sí? A pesar que sabemos que no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Y que hasta cierto punto lo único que nos interesa es que ponga su dedo poderoso sobre el plan y se haga, y lo demás yo me encargo, Señor, tú no te metas. Aquí créeme que el abusado en este tema soy yo, ¿sí? Y entonces empezamos a asumir que nuestro plan es mucho mejor que el de Dios. ¿Y qué creen? Peor del caso es que lo proyectamos a las congregaciones, ¿sí? Yo digo con todo respeto, ¿no? Pero ahora el hecho de que todos quieren aprender hebreo, no sé si el password va a ser en hebreo, pues ya estoy amolado porque pues no sé, ¿sí? O están empezando a retomar a querer presentar sacrificios de animales vivos y que si el Shabbat es de Dios o no es de Dios, en fin, ¿verdad? Empezamos a proyectar esos planes, ¿sí? Y no nos percatamos, amados hermanos, que muchos de ellos, ¿sí? Están en contra de su voluntad. Pero ya hablábamos anteriormente de que para empezar, pues no podemos entender esa voluntad, ¿sí? Y entonces algunos de ellos se empiezan a complicar, algunos de ellos no salen como esperábamos, algunos de ellos de plano no salen y empezamos a desesperarnos, ¿sí? Y empezamos a enojarnos con Dios, cuando ni siquiera nos percatamos, por falta de entendimiento, que desde hace rato ya estamos enemistados, ¿sí? Y entonces empieza a generar un orgullo. ¿Y cuáles son una de las cosas que no le agradan a Dios? El orgullo, el orgullo. Romanos 6, por favor. Romanos 6, vamos a leer, permítanme, hermanos, déjenme checar. Título 6, vamos a leer desde, aquí lo tengo.
Bien, vamos a leer desde versículo 7 al versículo 14, por favor. Amén. Hacemos una pausa en el 13. Amén. Romanos, perdón. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bien, bueno, había dicho que desde el 7, pero dice, voy a retomar del 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Algo que vuelvo a esto, le sigue costando a mucha iglesia entender. Cuando digo iglesia, entender a mucho pueblo del Señor. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos con Él. Vivir con Él. Así dice la Escritura, vivir con Él. ¿Sí? Mi hija vive aquí en Tizayuca, pero no vive conmigo. Está en su casa. Mi esposa vive conmigo. ¿Sí? Mi hija Brianda la tengo cerca en Pachuca, pero no vive conmigo. ¿Sí? Mi hijo Brian vive aquí en Haciendas de Guadalupe, pero no vive, está cerca, 10 minutos, pero no vive conmigo. Entonces la palabra de Dios nos dice que creamos que Jesús vivirá cerca de nosotros. No, dice, viviremos con Él. Viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y esa es la parte de cuando les he compartido que hemos aceptado a Cristo, hemos aceptado la eternidad. Pero debemos entender la voluntad y volvernos parte del plan, ¿sí? Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Por eso el Señor más adelante dice que el que esté en él ya no peca, porque se supone que el pecado murió una vez por todas. Por favor, ya nos sacamos de la cabeza la pregunta de que hay quién, pastor. Ya no la sacamos, ¿eh? Ahora el punto es, los que estamos en Cristo Jesús, lo creemos y nos esforzamos para que así sea. ¿Por qué? Porque quien comparte la casa con nosotros, así es. Santo, libre de pecado. Pero si comparte la casa con nosotros y ni lo pelamos, pues ahí viene el punto donde confitamos o apagamos el espíritu, el verdadero y único pecado de muerte. Bien, dice, el pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, debemos entender que ahora, si nosotros vivimos, para Dios vivimos. Y eso, amados hermanos, nos hace parte del plan. Un plan que es de Dios y que debemos estudiarlo perfectamente a través de su palabra para estar conforme al plan, no salirnos del plan. ¿Sí? Y dice del 11, así también vosotros considerad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, que eso es lo que nos lleva a lo que vimos en Santiago, de tener conflictos, ¿verdad?, en nuestros miembros. ¿Por qué? Porque seguimos ahí como coqueteándole, como que igual no pasa nada, y si pasa, pues me pongo a cuentas. No, debemos de empezar a ser radicales, ¿sí? Miren, apenas exhortaba a mi hija sobre una conducta y me decía, papá, lo estoy intentando. Yo, no lo intentes.
Decídete. Eso no se intenta, se dice, no, y se acabó. Hay cosas que son así, amados hermanos. Hay cosas que no se intentan, hay cosas que se pone un alto total, se pone un acotamiento radical, ¿sí? Intenta, no sé, correr 20 kilómetros, ¿verdad? Aguanto 5, bueno, pues intenta correr 7, ¿no? Intenta ya no comer tanta grasa, ¿sí? Intenta, no sé, el pecado, hasta aquí, decide, determínate, no más, no más, ¿sí? No más. Los intentos son en cuestiones físicas. Las decisiones en Cristo Jesús es en todo lo espiritual que va a repercutir en todo lo que tú eres. Deja de intentar. Toma cartas en el asunto. Apégate al plan. Apégate al plan. ¿Y cuál es el plan? Sí. Miren, no presentes tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntate a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces, si el pecado no se puede enseñorear de nosotros, ¿por qué nos seguimos diciendo pecadores? Porque entonces ya se enseñoró. Pero ahora sabes que si reconoces que se ha enseñorado el pecado de ti, estás enemistado con Dios o estamos enemistados con Dios. Ojo, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora podemos entender cuando les comparto que verdaderamente entendamos qué es la gracia. No es una frasecita para chisparte de la acusación o de tu conducta. No, no, no. Es poder de Dios. Es poder de Dios que nos va a ayudar a estar libres de pecado. Entonces, bastémonos de su gracia para apegarnos al plan, no para seguir haciendo lo que nos pegue la gana. Entonces, es respetable si en algún momento tuvimos conductas así por falta de conocimiento, por mala enseñanza, incluso por distanciamiento, ¿por qué no? Pero si te ha caído el 20 sobre tu decisión en aceptar a Dios como tu único Señor y Salvador, entonces empecemos a pegarnos al plan, amados hermanos, ¿sí? Entregarnos a Él, amados hermanos, es decirle, Señor mío, acepto, abrazo y voy con tus planes para mi vida, ¿sí? Ya no más con los míos. Y los planes que yo tenía, y los sueños que yo tengo, y mis metas que yo tengo, y mis ambiciones, Señor, ahora te las entrego. ¿Por qué, Señor? Porque tú me pusiste en esta tierra con un propósito y elijo específicamente tu plan para mi vida en lugar del mío. En lugar del mío, ¿sí? Porque al entregarnos completamente a Dios, amados hermanos, ¿sí? Aunque solo conozcas por el momento un boceto del plan, ¿sí? Aunque no conozcas todo el plan, aunque solo conozcas un boceto del plan para ti, ¿sí? Aunque no comprendas a dónde te llevará ese plan, déjame decirte que entregarte completamente a Él siempre será el mejor camino a la promesa. Y hablando humanamente, al éxito, a tus sueños. ¿Por qué? Porque ahora tus sueños van a estar entendidos en su voluntad. Ahora tus planes van a estar sometidos a su voluntad. Entonces vas a saber aceptar un no, vas a saber aceptar un todavía no, vas a saber aceptar un espérate tantito, vas a poder aceptar lo que verdaderamente Dios tiene para ti. Pero lo más importante, que en su momento te va a presentar el plan completo. ¿Por qué? Porque Él te hará parte de Él.
Y entenderemos entonces que Jesús no vive cerca de nosotros, vivimos con Él, con el Santo de Israel, el único que puede santificarnos, el único que puede perfeccionarnos, vivimos con Él, no cerca de Él. Pero, ¿verdad? Tenemos que volver a estrechar nuestra amistad con el Señor. ¿Sí? ¿Cómo? Humillándonos y sometiéndonos a su perfecta voluntad. Dios los bendice, amados hermanos. Dios les guarde. Gracias por darse el tiempo. En verdad, aprecio mucho su disposición y que sea el Señor bendiciendo sus vidas y guardándoles, ¿verdad? Todo el tiempo. Por eso les he tratado de explicar todo el tiempo qué significa Dios les guarde y por qué prefiero yo eso a las bendiciones, porque si Dios te guarda, serás bendecido, porque ¿de qué nos guarda el Señor? Nos guarda de la maldad. Así dice su palabra. Amados hermanos, Dios nos guarde. Las bendiciones vienen solas, ¿sí? Conforme a su perfecto plan. Pero si no somos parte del plan, ¿verdad? Y si seguimos estando enemistados con Él por cuestiones del mundo, pues lo único que va a haber en nuestra vida es envidia, codicia, ¿verdad? Y falsos deseos. Que no sea nuestro caso. ¿Por qué? Porque hoy el Señor nos ha recordado, hey, no vivo a 10 minutos, vivo contigo. Saquemos provecho. Vayamos con humildad y con pleno voluntad a someternos a Él todos los días de nuestra vida y veremos su mano poderosa todos los días de nuestra vida. Dios les bendiga, amados hermanos. Les doy gracias y yo pedí a mi hermana Rosy que por favor cierre este espacio con oración. Amén, pastor. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos, Señor, por un tiempo más de estudio, Señor, en el cual, Señor, tú nos enseñas a comprender correctamente tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender en su totalidad, Padre Santo, lo que es amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor, con todo lo que somos, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a amarte de esa manera, Padre de la gloria, y como acaba de mencionar el pastor, Señor, que tu plan en nuestra vida, Señor, se cumpla porque nosotros, Señor, estamos caminando de manera correcta, Señor. Estamos haciendo las cosas correctas, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que tu palabra se establezca en nuestras vidas, pero sobre todo, Señor, a ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Que no nada más quede el oír, Señor, sino también el poner en práctica tu palabra, Señor, que es lo más importante, Señor, ser testimonios vivos, Padre. Gracias te doy por la vida de nuestro pastor, Señor. Bendícele, Señor. Sigue dándole sabiduría, Señor, para que él continúe compartiendo la palabra con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por todos y cada uno de nuestros hermanitos, Señor, que se conectaron. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano, muchas gracias. Y sean felices porque es parte del plan. Dice el Señor, que nada robe tu gozo. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amén. Gracias, Gracias, hermanos. pastor. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, pastor.